«Ya estás viejo, papá. No queremos cargas en casa». Eso gritó mi hijo mayor, con los ojos llenos de desprecio. Detrás de él, los otros dos reían, bebiendo cerveza, como si estuvieran celebrando mi entierro. «Veamos si sobrevives sin nosotros», dijo uno, mientras arrojaba mi maleta a la calle. Dentro iban 3 camisas viejas, un par de zapatos gastados y una foto de mi esposa, Julia. Esa foto cayó al suelo, se rompió el vidrio, y su rostro, mi razón de vida, quedó cubierto de polvo. Me quedé mirando el retrato por un momento. El viento del mar movía las cortinas detrás de ellos, y por primera vez sentí que esa casa ya no me pertenecía. No dije nada, solo recogí la foto, la guardé con cuidado dentro de mi sombrero, y me senté en la banqueta. Esa fue la última vez que vi el rostro de mis hijos con orgullo. Mientras ellos cerraban la puerta, escuché cómo se burlaban dentro. Ahora sí, por fin libres del viejo. Ya era hora de que entendiera que estorba. El sol comenzaba a caer sobre Mazatlán. Los rayos dorados chocaban contra los muros blancos de la casa que yo mismo construí hace más de 30 años. Cada ladrillo, cada tornillo, cada peso invertido, había salido de mis manos. Trabajé 40 años en el puerto, diseñando estructuras, supervisando embarcaciones, levantando muelles. Fui ingeniero naval toda mi vida, y lo hice por ellos. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es Mateo Vargas, tengo 72 años, y esta es mi historia. Una historia de cómo los hijos que más amé me enseñaron a sonreír en silencio. Porque a veces, el silencio no es resignación, es advertencia. Esa tarde, me quedé sentado en la acera, con mi sombrero puesto y una maleta vacía a mis pies. Un niño del vecindario se acercó y me preguntó, «¿Por qué no se va a su casa, Don?» Le sonreí. «Porque hay lugares donde el corazón ya no cabe, hijo». La gente pasaba y me miraba con lástima. Algunos susurraban, «Pobre viejo, seguro lo dejaron». Y sí, me dejaron. Pero no sabían que yo había aprendido, desde hace muchos años, que uno solo está perdido cuando deja de tener propósito. El cielo se tiñó de naranja. Un perro se acercó, olió mi maleta y se echó a mi lado. Le acaricié la cabeza y pensé, al menos tú no pides nada a cambio. Mientras la noche caía, recordé algo que Julia solía decirme cuando los muchachos eran niños. Mateo, el día que te sientas solo, recuerda que el mar siempre escucha. Y como si el destino me guiara, levanté la vista. Desde la calle podía ver una línea azul al fondo, detrás de los edificios, el océano. Esa visión me dio una calma extraña. Me levanté, tomé la maleta y caminé sin mirar atrás. Solo hice una cosa antes de irme. Apoyé la mano en el suelo, justo frente al portón. Por un instante, mis dedos sintieron algo frío, metálico, como si el pasado me llamara desde ahí. No lo mencioné, solo sonreí. Caminé por las calles vacías hasta que el ruido de las olas empezó a escucharse más claro. El viento salado me golpeó el rostro. No sabía a dónde iba, pero sabía perfectamente a dónde no volvería. Esa noche dormí bajo un tejado de lámina, en un viejo muelle donde alguna vez reparé barcos. El olor a madera y aceite me recordó mis mejores años, y por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. No porque estuviera a salvo, sino porque comprendí algo. No hay nada más peligroso que un hombre al que ya no le queda miedo. Al amanecer, el sol entró por una rendija del techo. El perro seguía ahí, durmiendo a mis pies. Me incorporé lentamente, me coloqué el sombrero y dije en voz baja, «Julia, creo que ha llegado el momento». Saqué del bolsillo una llave vieja, oxidada, con las iniciales V and J. La miré con nostalgia. Era la única cosa que no le había entregado a nadie, ni siquiera a mis hijos. Esa llave abría un lugar que ellos nunca conocieron. Un lugar donde, muchos años atrás, Julia y yo escondimos algo que nadie sospechaba. Algo que ahora estaba a punto de cambiarlo todo. Esa mañana decidí regresar al mar, porque bajo las olas aún quedaba un secreto que ni mis hijos, ni el tiempo, pudieron borrar. El camino hacia el puerto estaba cubierto de arena y recuerdos. Mazatlán despertaba poco a poco. Los pescadores regresaban con las redes mojadas. Los gallos cantaban a lo lejos,
y el olor a pan recién hecho se mezclaba con el salitre del aire. Mientras caminaba, el sol nacía a mi espalda, tiñendo de rojo los techos oxidados de las bodegas. Habían pasado casi 20 años desde la última vez que estuve ahí, pero cada tabla, cada silbido del viento entre las láminas, seguía sonando igual. El galpón número 3, el mío, estaba al final del muelle viejo. Cuando trabajaba como ingeniero naval, ese lugar era mi refugio y mi taller. Ahí aprendí que el acero también se cansa, que las estructuras necesitan equilibrio y que las personas también. Empujé la puerta y las bisagras se quejaron con un chirrido largo. Dentro, el polvo bailaba con la luz del amanecer. El piso estaba cubierto de huellas antiguas, herramientas oxidadas, un casco de seguridad partido a la mitad. Todo olía a soledad. Dejé la maleta a un costado y me senté en una caja rota. El perro que me había seguido desde la calle se acostó cerca, como si conociera el lugar. «Bienvenido, amigo», le dije. «No prometo lujos, pero aquí nadie nos echa». El silencio se apoderó del galpón. Entonces vi algo que me hizo detener la respiración. En una de las paredes, cubierta de telarañas, aún colgaba una fotografía vieja. Julia y yo, jóvenes, sonriendo frente al mar, el día en que terminamos de construir nuestra primera casa. Ella sostenía las llaves y yo un pequeño plano enrollado. Me acerqué despacio y pasé la mano por el vidrio sucio. «Cumplí mi parte, Julia. Ahora te toca cumplir la tuya», murmuré. Bajo una mesa oxidada aún estaba la caja metálica que habíamos enterrado juntos hace tantos años. La arrastré con esfuerzo y la coloqué sobre un barril. Encima había polvo, óxido y un número grabado, 1984. Busqué una llave entre mis cosas y, después de varios intentos, el cerrojo cedió. Dentro había 3 sobres amarillentos, un reloj de bolsillo y una pequeña llave dorada con nuestras iniciales, B&J, la misma que llevaba en el bolsillo el día que me echaron. La sostuve entre los dedos y sentí una corriente de nostalgia recorrerme. Abrí el primer sobre. Era una carta de Julia, escrita con su caligrafía firme. «Si lees esto, Mateo, es porque ya pasaron muchos años. Nunca confíes por completo en nadie, ni siquiera en los que llevamos en la sangre. El amor ciega, pero el tiempo aclara. Aquí abajo dejamos algo más que dinero. Dejamos prueba de lo que fuimos capaces de construir con nuestras propias manos». Me quedé mirando la hoja un buen rato. El reloj de bolsillo marcaba las 6:12 de la mañana, aunque hacía años que no funcionaba. Era el mismo que Julia me regaló cuando nació nuestro primer hijo. Dentro tenía grabada una frase que, en aquel entonces, no entendí del todo. «El tiempo no quita, revela». Me incliné hacia el piso y justo donde el polvo formaba una línea irregular, noté una placa de hierro empotrada en la madera. Tenía el mismo grabado, B&J. Con una barra vieja la forcé hasta que se levantó un panel rectangular. Debajo había un compartimento de concreto con una tapa de seguridad. El metal frío me heló las manos. No lo abrí todavía. Respiré hondo. El olor a humedad y sal me trajo imágenes del pasado. Julia doblando documentos, guardando recibos, insistiendo en que todo debía tener respaldo. «Mateo, algún día nuestros hijos necesitarán una lección», solía decir, «pero que sea una lección sin gritos. Las verdades más duras se enseñan en silencio». Guardé la carta dentro de mi chaqueta y me quedé mirando el mar a través de una rendija del galpón. Las gaviotas volaban bajo, como si anunciaran tormenta. Y pensé que tal vez esa tormenta, esta vez, no venía del cielo, sino del pasado. Saqué un viejo cuaderno de bitácora del estante. En la portada, un sello descolorido. Vargas Ingeniería y Construcciones Navales, S.A. Mis manos temblaron al pasar las páginas. Ahí estaban los contratos originales, los planos, los registros de obras, y en la última hoja, la firma de mi esposa junto a la mía, autorizando el fideicomiso que garantizaba que nada de lo nuestro podía cambiar de nombre sin mi consentimiento. En ese momento entendí que la herencia no era un accidente, era un plan que Julia y yo habíamos diseñado para proteger no solo el dinero, sino nuestra historia. Me senté frente a la caja abierta y le hablé al perro, que me miraba con atención. «¿Sabes, amigo? Mis hijos creen que me quitaron todo, pero lo que ellos no saben es que lo único que realmente poseían
Era mi paciencia. Afuera, el sol ya se elevaba sobre el mar. El reflejo del agua entraba por las rendijas del galpón y se proyectaba sobre las paredes como si Julia caminara entre las sombras. Tomé la llave dorada, la besé y dije: «Gracias, vieja. Todavía no acabo la obra». Esa mañana, mientras cerraba la puerta del galpón, escuché pasos en la arena. Un hombre se acercaba desde el muelle, apoyado en un bastón. Era don Raúl, mi antiguo compañero de la marina. Sonreía como si me hubiera estado esperando. «Sabía que volverías aquí, Mateo», dijo con voz ronca. «¿Cómo supiste que estaba de regreso? Digamos que los rumores viajan más rápido que el viento en Mazatlán. ¿Y qué has oído? Que tus hijos te echaron, que te dejaron sin nada». Entonces escuchaste solo la mitad de la historia. Don Raúl sonrió, mostrando los dientes gastados por el tabaco. «Perfecto, porque la otra mitad quiero oírla de ti». Nos quedamos mirando el mar, sin prisa. Yo aún tenía la llave en la mano, y el viejo bastón de Raúl dibujaba círculos en la arena húmeda. El sonido de las olas marcaba el ritmo exacto del nuevo comienzo. Esa fue la mañana en que entendí que el silencio puede construir más que la rabia, y que a veces los secretos enterrados no son cadenas, son cimientos. Raúl no lo sabía todavía, pero bajo ese suelo dormía algo que ni el dinero ni los años podían borrar, y muy pronto alguien iba a despertarlo. El sonido del mar siempre tuvo algo de memoria. Cada ola que golpea el muelle parece traer una historia vieja, una promesa que el tiempo no borró del todo. Mientras caminaba junto a Raúl rumbo al café del puerto, me vinieron a la mente los años en que todo empezó. A veces, para entender el presente, hay que volver al origen. Era 1985 cuando llegamos a Mazatlán con Julia. Teníamos 20 y tantos años, una maleta con herramientas y más sueños que certezas. Yo había conseguido un contrato como ingeniero en un proyecto naval, un muelle nuevo para la costa del Pacífico. Recuerdo el primer día. El sol quemaba, el aire olía a sal y metal, y ella estaba ahí, con un sombrero de paja y los ojos llenos de vida. «Mateo, si algún día logramos tener nuestra casa, que sea frente al mar, para que cuando todo se derrumbe, podamos volver a empezar desde el agua». Y lo hicimos. Con los años levantamos una casa sencilla, de ladrillo y madera. Ella pintó las paredes, yo fabriqué los muebles. Fue nuestro templo. Con el tiempo, nacieron nuestros 3 hijos, Sergio, Luis y Ana María. Sergio, el mayor, siempre tuvo una ambición desmedida. Luis era callado, observador, y Ana María era el alma de la casa. Julia solía decir que ella tenía mi calma y su ternura. Trabajé más de 40 años sin faltar un solo día. Dirigí obras, diseñé estructuras, fundé con Julia una pequeña empresa, Vargas Ingeniería y Construcciones. No era gran cosa al principio, pero con esfuerzo, prudencia y honestidad, levantamos mucho más que dinero. Levantamos respeto, pero el respeto no se hereda. Y mis hijos nunca quisieron entender eso. En una tarde cualquiera, hace más de 20 años, recuerdo que Sergio entró a mi oficina con un traje caro y un aire de superioridad que no era suyo. «Papá», dijo, «¿por qué no pones la empresa a mi nombre? Porque todavía no has aprendido a perder». «¿Perder?», rió con sarcasmo. «¿Eso enseñas?». «No, papá. Yo aprendí a ganar». «No, hijo. Aprendiste a querer todo sin construir nada». Nunca olvidé esa frase, ni la forma en que me miró, como si yo fuera un obstáculo. Julia me advirtió: «Mateo, no cometas el error de creer que todos los hijos entienden el sacrificio. Algunos solo ven lo que nunca tuvieron, no lo que les diste. Por eso empezamos a guardar documentos, títulos, certificados, escrituras, todo bajo nuestro control. Y así nació el fideicomiso Vargas Julia, con una cláusula muy simple. Nadie podrá disponer de los bienes sin el consentimiento conjunto de ambos cónyuges, y tras la muerte de uno, el otro conservará poder total hasta el final de sus días». Julia insistió en mantenerlo en secreto. «No quiero que nos amen por lo que tenemos, Mateo. Quiero que aprendan a amar sin saber cuánto hay detrás». Y por años funcionó, hasta que ella enfermó. Recuerdo la última vez que la vi en el hospital. El sonido de las máquinas, el olor del desinfectante y su voz débil diciendo: «No llores, viejo. Si lloras, me haces más difícil irme».
Le tomé la mano y ella me miró con una serenidad que dolía. Prométeme algo, Mateo, que si un día ellos se olvidan de ti, no los busques, que el silencio sea tu respuesta y la justicia tu consuelo. Asentí, sin entender del todo que me estaba preparando para este momento. Cuando murió, la casa se volvió más fría. Los hijos empezaron a visitarme menos. Las llamadas se hicieron cortas. Primero eran, papá, ¿cómo estás? Luego, papá, necesito dinero. Y al final, ni siquiera eso. Solo llegaban para pedir mi pensión o usar la casa en vacaciones. En uno de esos días, mientras limpiaba el jardín, escuché a Sergio decirle a su esposa, «Este viejo ya no sirve. Apenas camina. Cuando se muera, vendemos la casa y listo». No se dieron cuenta de que estaba detrás de la ventana. No dije nada. Solo guardé silencio, igual que le prometí a Julia. El tiempo pasó, y con cada visita su desprecio crecía. Hasta que un día, todo explotó. Luis, el segundo, vino acompañado de su hermano y me dijeron, sin rodeos, «Papá, decidimos que lo mejor es que vivas en una residencia». ¿Y quién decidió eso? Todos. ¿Todos menos yo? Exacto. Recuerdo que los miré y solo sonreí. Ellos pensaron que me había rendido. No sabían que mi silencio ya estaba trabajando desde hacía años. Porque lo que ellos nunca quisieron saber es que su madre y yo habíamos preparado el futuro mucho antes de que ellos aprendieran a caminar. En ese momento del recuerdo, una gaviota pasó rozando el mar y la voz de Raúl me sacó de mis pensamientos. «Mateo, ¿en qué piensas? En lo que uno calla para no herir. ¿Y crees que callar siempre es lo correcto? No, pero a veces es necesario para que el grito final se escuche más lejos». Raúl se acomodó la boina y me observó en silencio. «Entonces, ¿qué piensas hacer?» «Seguir los planos, Raúl». «¿Qué planos?» «Los que Julia y yo dejamos listos. Solo necesito un poco de tiempo». «¿Y los muchachos?» «Los muchachos tendrán su lección, pero no una que se aprende en la escuela». Raúl sonrió con esa calma de los hombres viejos que ya lo han visto todo. «Sabía que no ibas a rendirte, hermano». «No se trata de venganza», le respondí. «Se trata de recordarles quién construyó los cimientos donde ahora descansan sus risas». Mientras el sol se hundía en el horizonte, tomé la carta de Julia y la guardé en el bolsillo interno de mi chaqueta. La brisa traía olor a sal y destino. Sabía que el momento se acercaba. Esa noche, antes de dormir en el galpón, abrí el reloj de bolsillo por primera vez en años. Dentro, donde antes había una foto de Julia, encontré un pequeño papel doblado. «Si algún día te echan, no los detengas. Déjalos creer que ganaron». Y por primera vez en mucho tiempo, me dormí sonriendo. Porque al amanecer, ya no era el padre abandonado. Era el hombre que iba a construir la última lección de su vida. El amanecer en Mazatlán siempre tiene un sonido diferente después de una noche sin dormir. Las gaviotas gritaban sobre el muelle, los barcos salían lentos al horizonte y el aire olía a promesa. Raúl estaba ya despierto, afilando su navaja frente al galpón. «Nunca entendí por qué te levantas tan temprano, Mateo», dijo sin mirarme. «Porque a esta hora nadie finge, ni el mar ni las personas». Tomé un sorbo de café del termo viejo y observé cómo el vapor se perdía en el aire. Mi mente no descansaba. Llevaba días repasando los documentos del fideicomiso, las escrituras, los nombres de los contactos que alguna vez me debieron un favor. Todo seguía en regla, todo seguía a mi nombre. Mis hijos creían que la casa, el terreno y los fondos ya les pertenecían, pero la verdad era otra. Ni un solo papel legal los amparaba. «Raúl», le dije, «¿todavía tienes contacto con el licenciado Contreras? ¿El notario?» «Claro. Firmamos juntos la venta del barco Lucía». «¿Por qué?» «Porque necesito hacer una actualización de documentos». «¿Y tus hijos?» «Mis hijos ya hicieron sus movimientos. Ahora me toca a mí». Raúl levantó una ceja, curioso. «¿Vas a denunciarlos?» «No». «Entonces, voy a enseñarles una lección que no se olvida con abogados». Guardó silencio, pero en su mirada había respeto. Sabía que yo no hablaba desde el rencor, sino desde una calma peligrosa. Esa mañana caminamos hasta el centro del puerto. El licenciado Contreras seguía en su vieja oficina, un edificio color marfil con ventanas de madera y un retrato del presidente colgando torcido. Al verme,
Se levantó de inmediato. «Mateo Vargas. Por Dios, creí que ya estabas retirado en tu casa de playa». Me retiraron, pero no de la forma que imaginas. Nos sentamos frente a su escritorio, lleno de papeles y sellos notariales. Le mostré la carpeta que había traído. «Este es el fideicomiso Vargas Julia. Quiero reactivarlo y agregar una cláusula final». ¿Cláusula final? Sí. En caso de fallecimiento o abandono forzado, los bienes pasarán directamente al Fondo Costa Azul, creado hace años por mi esposa y yo. ¿Fondo Costa Azul?, repitió, sorprendido. No recuerdo haber firmado eso, porque nunca lo hicimos público. Era parte del plan. Contreras revisó los documentos con cuidado. Esto los deja fuera del testamento. Exactamente. Y quiero que el cambio se registre hoy mismo. El notario asintió. Mientras estampaba los sellos, su mirada se suavizó. Julia era una mujer previsora, Mateo. Siempre supe que ella estaba 2 pasos adelante de todos. «Y lo sigue estando», respondí, mirando la foto en su escritorio. «Hasta en su ausencia». Salimos de la oficina con una copia certificada del nuevo documento. El sol golpeaba fuerte. Raúl caminaba en silencio, pero podía sentir su inquietud. «Mateo, ¿de verdad no te da tristeza? Son tus hijos». «Claro que me da tristeza, Raúl. Pero hay algo peor que la tristeza. La vergüenza de no haber hecho nada cuando todavía se podía». Volvimos al galpón. El perro, al que ya había bautizado como Lobo, nos esperaba moviendo la cola. Le di un pedazo de pan y me senté frente al mar. Saqué el reloj de bolsillo y lo abrí. Eran las 11:47. El papel con la nota de Julia seguía ahí. Debajo, descubrí algo que nunca había notado. Un número escrito en tinta azul. Número 7. Registro Nacional de Propiedades. Mi corazón dio un salto. Julia había dejado más pistas de las que yo imaginaba. Tomé una libreta y comencé a anotar. Fideicomiso reactivado. Fondo Costa Azul confirmado. Propiedades ocultas. Revisar registro número 7. Mientras escribía, Raúl observaba con media sonrisa. «No pareces un hombre que perdió su casa, Mateo». «Porque no la perdí, Raúl. Solo la dejé vacía para que el silencio trabajara». A las 3 de la tarde, un muchacho llegó al muelle en una motoneta. Traía un sobre sellado. «¿Don Mateo Vargas? Esto viene del archivo central». Lo abrí con cuidado. Dentro, un plano viejo, amarillento. Era el croquis original de la propiedad de Mazatlán, con una línea subterránea marcada en rojo. Una conexión desde el pozo de agua hasta un compartimiento sellado bajo la estructura principal. Raúl se inclinó sobre el mapa. «¿Qué es eso?» «El lugar donde Julia y yo dejamos la lección». El viejo me miró sin entender. Yo tampoco tenía todas las respuestas, pero sabía que el pasado estaba empezando a moverse otra vez. Esa noche decidí regresar a la casa. No para enfrentar a mis hijos, todavía no, sino para revisar si el compartimento seguía allí. Esperé a que el sol se escondiera y las calles quedaran vacías. Caminé despacio, con el sombrero bien puesto y la maleta en la mano. El aire olía a carne asada y música. Desde lejos vi luces en mi antigua casa, risas, copas, música ranchera. Mi hijo Sergio celebraba algo. Desde la acera opuesta observé la fachada iluminada. El portón seguía igual, pero las cerraduras eran nuevas. Me acerqué al muro lateral y con una llave vieja, una copia que guardaba desde siempre, abrí el pequeño acceso del jardín trasero. El perro no ladró. El destino me acompañaba en silencio. Caminé por el pasillo hasta el viejo pozo, donde Julia solía regar las plantas. El suelo tenía marcas recientes de cemento. Ellos habían intentado sellarlo, pero debajo la estructura era mía. Toqué el concreto con el bastón de Raúl. Sonó hueco. «Ahí está», murmuré. No tenía herramientas para abrirlo, pero bastaba con saber que seguía allí. El corazón me golpeaba fuerte. Mientras me retiraba, vi por la ventana a mis hijos riendo, ajenos a todo. Y por primera vez, no sentí enojo. Sentí paz, porque entendí algo. El que ríe sin saber lo que viene, ríe solo por un rato. Esa noche regresé al galpón con el alma ligera. Ya no era el hombre que perdió todo. Era el hombre que sabía exactamente dónde estaba lo suyo, y quienes pronto aprenderían cuánto cuesta el desprecio. Al día siguiente los rumores comenzaron. Alguien había comprado las propiedades vecinas a nombre de una empresa desconocida. Su nombre,
Costa Azul Holdings. El amanecer del día siguiente trajo un aire distinto. Mazatlán parecía más lento, más denso, como si el mar presintiera lo que estaba por venir. Raúl llegó temprano al galpón con 2 tazas de café y una carpeta bajo el brazo. «No dormiste, ¿verdad?», me dijo con esa media sonrisa que ya conocía. «Dormir es para los que esperan. Yo ya estoy construyendo». Me senté frente a la mesa y abrí la carpeta. Dentro había copias del fideicomiso, el registro actualizado del Fondo Costa Azul y una lista de propiedades que Julia y yo habíamos adquirido discretamente a lo largo de los años. Pequeños terrenos, locales comerciales y una bodega en Durango a nombre de una sociedad inactiva. Todo seguía intacto. Mis hijos no tenían idea de que los cimientos de nuestra fortuna no estaban bajo su casa, sino bajo el mar. Raúl me observaba en silencio. «¿Vas a vender algo?». «No, Raúl. Voy a comprar tiempo, el único bien que nunca se devalúa». Le pedí que contactara a un viejo amigo, don Hilario Espinoza, un contador jubilado que alguna vez trabajó para nuestra empresa. Hilario era meticuloso, discreto y, sobre todo, leal a Julia. Cuando llegó al galpón, traía consigo una vieja calculadora, un maletín y un cigarro apagado entre los labios. «Mateo Vargas, hacía años que no escuchaba tu nombre en un asunto serio». «Pues vas a escucharlo de nuevo, Hilario. Necesito que muevas unos fondos del fideicomiso, pero no a mi nombre». «¿Y a nombre de quién?». «De Costa Azul Holdings». Hilario arqueó una ceja. «¿Una empresa fantasma?». «No, una sombra con propósito. Pasamos la mañana revisando números, papeles y movimientos bancarios. Cada transferencia era milimétrica, cada documento dejaba una huella mínima. El plan no era robar, ni esconder, era preparar una verdad imposible de negar. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, mis hijos comenzaban a inquietarse. Sergio había escuchado rumores en el club náutico. Alguien estaba comprando propiedades en la zona costera con efectivo. «¿Y si es papá?», preguntó Luis dudando. «¿Papá? Por favor. Apenas puede caminar. Seguramente es otro jubilado loco con ahorros del INSS», respondió Sergio riendo. Pero la risa duró poco. Esa misma tarde recibieron una notificación bancaria. La cuenta familiar compartida había sido congelada por revisión fiduciaria. Yo, desde el galpón, observaba cómo el tablero comenzaba a moverse. El silencio siempre tiene un precio, pero cuando uno aprende a usarlo, se vuelve un arma. «Raúl, necesito que hagas un viaje a Durango», le dije. «¿Durango? ¿Qué hay allá?». «La vieja bodega de herramientas». Julia escondió algo en el muro falso, detrás del archivador. «¿Y qué es?». «El documento original del fideicomiso, el único que nunca fue digitalizado». Raúl asintió. «Entonces me voy hoy mismo. Hazlo con calma. Nadie debe verte». Cuando se fue, me quedé solo con Lobo, el perro. El viento golpeaba las láminas del techo y el mar rugía como si quisiera hablar. Tomé el reloj de bolsillo, lo abrí y lo apoyé sobre la mesa. Las manecillas seguían quietas, detenidas en las 6:12, la hora exacta en que Julia me había escrito aquella carta. Era como si el tiempo esperara mi próximo movimiento. A las 6 de la tarde, el teléfono del galpón sonó por primera vez en años. Contesté. «¿Don Mateo Vargas?», preguntó una voz femenina. «Sí. ¿Quién habla?». «Soy Mariana Contreras, abogada del despacho de mi padre». «Ah, la hija del licenciado. Te recuerdo cuando apenas alcanzabas el mostrador. Pues ya crecí. Mi padre me pidió que lo ayudara con unos trámites de tu fideicomiso». «¿Qué clase de trámites?». «Una auditoría interna del Fondo Costa Azul. Algo grande se está moviendo, don Mateo». Entonces llegó la hora de que se mueva todo. Mariana era joven, brillante y más astuta de lo que imaginaba. En 2 días consiguió reactivar una serie de derechos sobre terrenos costeros que llevaban años dormidos. Cuando me mostró los documentos, no pude evitar sonreír. Cada propiedad tenía un detalle oculto, una escritura secundaria, firmada por Julia, que las vinculaba directamente con el fondo. «Esto es oro puro», dijo Mariana. «No, hija», respondí. «Esto es justicia esperando turno». Mientras tanto, los rumores seguían creciendo. En el puerto se decía que un inversionista anónimo estaba comprando todo lo que quedaba de terreno frente al mar. Sergio, desesperado, fue a la notaría a averiguar.
Cuando el licenciado Contreras lo recibió, fingió sorpresa. «Ah, ¿usted es el hijo de don Mateo?» «Sí, vine por los papeles de la casa». «Qué curioso. Hace unos días su padre estuvo aquí también». Sergio palideció. «¿Mi padre? ¿Para qué?» «Digamos que vino a poner algunas cosas en orden». Esa noche, Sergio llamó a sus hermanos. Discutieron hasta la madrugada. Por primera vez, el miedo los unió. Y yo, desde el muelle, observaba el mar sin prisa. Raúl regresó de Durango al amanecer con una caja de madera envuelta en lona. La puso sobre la mesa. «Aquí está, Mateo, tal como dijiste». Abrí la caja. Dentro, el documento original, amarillento, con las firmas de Julia y mías, intactas. Bajo el sello notarial, una nota escrita a mano. «Si lees esto, es porque el tiempo cumplió su parte. No castigues con ira, castiga con verdad». Me quedé mirando la letra de Julia. El perro ladró suavemente, como si también la reconociera. Raúl, emocionado, golpeó mi hombro. «¿Y ahora qué sigue, viejo?» «Ahora empieza la parte más difícil, Raúl». «¿Cuál?» «Esperar que los ciegos vean». El viento golpeó las puertas del galpón. A lo lejos, el mar rugía más fuerte, como si quisiera anunciar tormenta. Pero yo sonreí, porque sabía que la verdadera tormenta no vendría del cielo, vendría de mi silencio. Al día siguiente, Sergio recibió una llamada del banco. Una sola frase cambió su expresión. «Señor Vargas, todas las propiedades a su nombre ahora pertenecen legalmente a Costa Azul Holdings». El teléfono del galpón sonó otra vez al amanecer. Raúl me miró con el ceño fruncido. «¿Vas a contestar?» «Sí. Hoy el silencio ya habló suficiente». Levanté el auricular. «Papá». La voz de Sergio sonaba alterada, casi irreconocible. «Buenos días, hijo. ¿Qué hiciste? ¿A qué te refieres?» «A las propiedades, a la casa, al terreno. El banco dice que todo está bajo una empresa llamada Costa Azul Holdings». «Ah, sí. He escuchado de esa empresa. Dicen que el dueño tiene buen gusto para elegir con quién quedarse». Hubo un silencio largo, pesado. Sergio respiraba con furia al otro lado. «¿Fuiste tú?» «Fui yo», respondí con calma. «¿Y por qué? ¿Por venganza?» «No, hijo. Por orden. El mar me enseñó que todo lo que se desborda, se limpia». Colgó sin decir nada. Raúl, que había escuchado parte de la conversación, sonrió. «Y el mar acaba de empezar su marea». A media mañana los tres llegaron juntos al galpón. Sergio al frente, trajeado, sudando bajo el sol. Luis detrás, con cara de culpa. Y Ana María, la menor, la única con lágrimas contenidas. El perro ladró, y yo me limité a abrir la puerta. «Pásenle. Aquí no hay lujos, pero hay verdad». Sergio fue directo al grano. «¿Qué pretendías con esto, papá? ¿Humillarnos? ¿Humillarlos? No, hijo. Solo enseñarles de dónde viene todo lo que creyeron suyo». Luis intervino, más sereno. «Papá, no entendemos todo esto de la empresa, los papeles, porque nunca quisieron entender nada que no trajera dinero de por medio». Los tres se miraron entre sí, incómodos. Yo me senté en la vieja silla de madera. Saqué de mi chaqueta el reloj de bolsillo y lo abrí lentamente. «¿Recuerdan este reloj? Era de mamá», dijo Ana María con voz quebrada. «Sí. Dentro dejó algo que ustedes nunca vieron». Les mostré el papelito doblado que decía: «No castigues con ira, castiga con verdad». Ana María se cubrió la boca con las manos. Sergio bufó con impaciencia. «Papá, basta con tus frases de sabio. Queremos saber si podemos recuperar la casa. La casa nunca fue suya, ni lo será». Luis, nervioso, sacó un folder de su mochila. «Traemos documentos, papá. El notario, el registro, todo». «Ah, documentos». Me incliné hacia adelante. «Qué curioso. Yo también tengo algunos». Saqué el sobre con el fideicomiso original y lo coloqué sobre la mesa. Los tres se acercaron. El papel amarillento llevaba nuestras firmas y el sello notarial intacto. «Esto es una copia», dijo Sergio, intentando convencerse. «No, hijo. Es el original. Y aquí dice claramente: ningún heredero podrá disponer de los bienes sin la autorización conjunta del cónyuge sobreviviente». ¿Y eso qué significa? Que mientras yo respire, nada de lo que intentaron robar me pertenece menos que antes. Luis bajó la cabeza. Sergio, en cambio, comenzó a reír, pero era una risa nerviosa. Entonces,
Hiciste todo esto solo para sentirte poderoso. No, Sergio. Lo hice para recordarte que el poder sin respeto es solo ruido. Ana María rompió el silencio. Papá, mamá siempre dijo que querías enseñarnos con hechos. ¿Esto era parte de eso? Sí, hija. Y todavía no han visto la última lección. Me levanté con esfuerzo y caminé hasta el rincón del galpón. Saqué una vieja caja metálica y la coloqué sobre la mesa. Dentro, fotografías, cartas y recibos de donaciones a hospitales, escuelas y becas firmadas por Julia y por mí. ¿Ven esto?, dije señalando las fotos. Esto también es parte de su herencia. ¿Donaciones?, preguntó Luis. Sí. Durante años, su madre y yo financiamos estudios para niños del puerto. ¿Por qué nunca lo dijiste? Porque el valor real no necesita testigos. Sergio apretó los puños. Todo esto es absurdo. Te estás quedando sin nada. ¿Sin nada? Reí suavemente. Me quedo con algo que ustedes perdieron hace mucho. Paz. El silencio volvió, más fuerte que cualquier grito. Ana María lloraba en silencio. Luis, incapaz de sostener mi mirada, salió al exterior. Sergio se quedó un instante más, respirando con dificultad. ¿Qué vas a hacer con la casa, papá? Nada. La casa se queda donde siempre debió estar. ¿Y nosotros? Ustedes decidirán si quieren quedarse afuera o volver a entrar por la puerta correcta. Sergio se fue sin despedirse. Ana María me abrazó antes de salir. Perdónanos, papá, susurró. No sabíamos. A veces uno no sabe hasta que el silencio se lo dice. Cuando se fueron, Raúl apareció desde el fondo del galpón. ¿Terminó el primer acto?, preguntó con una media sonrisa. Sí, pero todavía falta el epílogo. ¿Y cuál será? El que el mar escriba mañana. Esa noche, el viento cambió de dirección. El mar golpeaba con fuerza las rocas y el cielo se encendía con relámpagos a lo lejos. Me quedé en la puerta del galpón, mirando el horizonte. Saqué la llave dorada con las iniciales V&J y la sostuve entre los dedos. Cada historia tiene su cierre, pensé, y algunos cierres no se firman, se sienten. A veces la justicia no llega con uniformes ni sellos, sino con la serenidad de quien ya no necesita gritar. Mientras el perro dormía a mis pies, abrí la carta final de Julia. Decía: si ellos te echan, no los sigas. Si te olvidan, no los nombres. Pero si algún día regresan, no les cierres la puerta. Solo muéstrales dónde empieza la dignidad. Cerré los ojos. Sabía que el día siguiente traería consecuencias, pero por primera vez no me importaba. El silencio había hablado, y lo había dicho todo. Al amanecer, una camioneta negra se detuvo frente al galpón. De ella bajó un mensajero con un sobre sellado. En el remitente, solo una frase: Costa Azul Holdings solicita su presencia, don Mateo. El sol de Mazatlán despertó dorado, pero el aire traía un peso distinto. Raúl estaba afilando su navaja cuando el motor de una camioneta negra rompió el silencio del muelle. Se detuvo frente al galpón y un joven con traje gris bajó con un sobre sellado en la mano. ¿Don Mateo Vargas? El mismo, respondí. El muchacho extendió el sobre. Vengo de parte de Costa Azul Holdings. Se le solicita mañana a las 9 en punto, en la oficina central del puerto. Asentí sin decir palabra. Raúl me miró, curioso. ¿Vas a ir? Claro. Cuando el silencio llama por nombre, uno no se esconde. Guardé el sobre en el bolsillo del saco y regresé a la mesa. Saqué el reloj de bolsillo y lo abrí. Las manecillas seguían detenidas en las 6:12, como si el tiempo esperara el último movimiento. A la mañana siguiente me afeité, me puse la vieja guayabera blanca que Julia amaba, el sombrero de ala ancha y los zapatos que guardaba solo para ocasiones importantes. Raúl me acompañó hasta la entrada del edificio. Era un lugar moderno, con vidrios polarizados y aire frío que olía a dinero y a desconfianza. En la recepción, una joven me sonrió nerviosa. «¿Don Mateo Vargas? Pase, por favor». La señora Mariana Contreras lo espera. La puerta de cristal se abrió y allí estaba Mariana, con el cabello recogido y una carpeta azul entre las manos. «Don Mateo», dijo, con un tono entre respeto y asombro. «Bienvenido». «Gracias, hija. Cuéntame, ¿qué misterio guarda tu llamada?» Me hizo pasar a una sala amplia con vista al mar. En la mesa, una serie de carpetas con sellos oficiales esperaban.
Mariana respiró hondo antes de hablar. Lo que voy a mostrarle, ni siquiera sus hijos lo saben. Abrió la primera carpeta. Dentro, una lista de propiedades, inversiones y cuentas vinculadas a Costa Azul Holdings. Cada documento llevaba mi firma y la de Julia. Hace 20 años, explicó, ustedes fundaron esta empresa con el objetivo de proteger sus bienes del mal manejo familiar. Así es. Julia decía que la familia se mide cuando el dinero desaparece, no cuando abunda. Mariana asintió. Bueno, ese día llegó. Levantó la vista y me entregó un sobre más pequeño. Aquí está el testamento actualizado de Julia, que usted nunca quiso abrir. Lo tomé con cuidado. Mis manos temblaban. Ella me pidió que lo guardara hasta que todo estuviera en orden. Y ahora lo está, dijo Mariana, sonriendo con serenidad. Abrí el sobre. Dentro había una carta escrita con la caligrafía suave de Julia. Mateo, si lees esto, es porque hiciste lo que sabías que tenías que hacer. No te culpes por su ingratitud. Nuestra herencia no era dinero, era ejemplo. Pero aún así, deja constancia de que lo que construimos con amor no lo destruirá la codicia. Costa Azul Holdings será dirigida por quien entienda la palabra servir, no por quien solo quiera recibir. Bajo la carta, una lista de nombres, entre ellos los míos y el de Ana María. Mariana sonrió al ver mi expresión. Su esposa lo planeó todo, don Mateo. Costa Azul no solo es suya. Desde hoy, legalmente, usted y su hija menor son los directores del fondo. ¿Ana María? Sí. Ella vino ayer. Dijo que quería reparar lo que sus hermanos destruyeron. Sentí un nudo en la garganta. Miré por la ventana. El mar golpeaba las rocas, como si aplaudiera en silencio. Entonces Julia ganó otra vez. ¿Perdón?, preguntó Mariana. Ella siempre decía que la fe en el tiempo es la inversión más segura. Esa misma tarde, Ana María llegó al galpón. Vestía sencillo, con el cabello recogido y un cuaderno en las manos. «Papá», dijo en voz baja, «estuve con la licenciada Contreras. Me contó todo. ¿Y qué piensas hacer?» «Trabajar, aprender. Quiero que Costa Azul siga ayudando como ustedes lo hicieron». La miré con calma. Era la primera vez que la veía sin maquillaje, sin prisa, sin pretensión. Julia habría sonreído. «¿Y tus hermanos?», pregunté. «Sergio está furioso. Dice que vas a destruirlo». «Yo no destruyo, hija. Solo dejo que las olas limpien la orilla». Ana María sonrió, conteniendo las lágrimas. «Mamá tenía razón. Siempre dijo que tú no castigarías con odio. Porque el odio envejece, hija. Pero la dignidad rejuvenece». Nos sentamos frente al mar, y le conté todo. Cómo Julia y yo habíamos creado el fondo, cómo fingí perderlo todo, y cómo el silencio había sido mi único escudo. Ella escuchaba con atención, anotando cada palabra. «Quiero dejar constancia de esto», me dijo. «Que la historia se sepa. Hazlo, pero sin nombres. Que el ejemplo hable, no la sangre». El perro ladró, interrumpiendo la conversación. Raúl llegó con el periódico en la mano. «Miren esto», dijo con tono burlón. «Costa Azul Holdings dona becas universitarias para hijos de pescadores». «Ya empezó», dije sonriendo. Ana María rió entre lágrimas. «Mamá estaría orgullosa. Mamá está en cada cosa que el mar devuelve, hija». Al caer la noche, el teléfono del galpón volvió a sonar. Era Sergio. Su voz ya no sonaba soberbia, sino cansada. «Papá, no te pido perdón, pero quiero entender. Cuando dejes de buscar dinero y empieces a buscar sentido, entenderás. ¿Puedo ir mañana? Las puertas del mar siempre están abiertas para quien viene limpio». Colgué despacio. Raúl me miró con respeto. «No sé cómo logras no odiarlos. Porque el odio es ruido, Raúl. Y yo ya viví lo suficiente para amar el silencio». Esa noche dormí por primera vez sin sobresaltos. El viento soplaba suave y el perro respiraba tranquilo junto a mi silla. En sueños, escuché la voz de Julia, clara como el agua. «Ya puedes descansar, Mateo. El mar devolvió lo que era nuestro. Ahora deja que la marea lo lleve más lejos». Me desperté con el amanecer pintando la costa. Ana María dormía en una hamaca, con los papeles del fondo sobre el pecho. El reloj, por fin, se había movido. Marcaba las 6:13. El tiempo había vuelto a caminar. Ese mismo día, un automóvil negro se detuvo frente al galpón. De él bajaron 2 hombres con trajes oscuros y una carpeta en la mano.
¿Don Mateo Vargas? Venimos de parte de sus hijos. Lo imaginé, dije sonriendo. El silencio, al parecer, todavía tenía una última palabra que decir. Los dos hombres con trajes oscuros esperaban frente al galpón, inmóviles como sombras. Uno de ellos, el más joven, sostenía una carpeta sellada. «Don Mateo Vargas», dijo el mayor, «venimos en nombre de sus hijos». «¿Y qué quieren ahora?», pregunté, sin levantar la voz. «Una reunión. Dicen que desean arreglar las cosas antes de que sea tarde». Miré hacia el mar. Las olas golpeaban suaves, constantes. «Muy bien», respondí, «pero será aquí, no en sus oficinas. Que vengan donde empezó todo». 2 horas después, la vieja camioneta familiar se detuvo frente al galpón. De ella bajaron Sergio, Luis y Ana María. El viento del puerto soplaba con fuerza, como si el mar quisiera escuchar la conversación. Sergio fue el primero en hablar. «Papá», dijo con la voz temblorosa, «no vinimos a discutir». «Entonces ya ganaron la mitad de la batalla», contesté. Luis sostuvo la carpeta y la puso sobre la mesa. «Es una propuesta. Queremos que todo vuelva a tu nombre». «¿A mi nombre?», pregunté arqueando las cejas. «¿Y para qué?». «Para demostrar que no todo fue por interés». Ana María bajó la mirada, sabiendo que la verdad era otra. Sergio tragó saliva. «No dormimos, papá. Desde que nos quitaste todo, no dormimos». «Yo tampoco dormí por años», respondí con calma. «La diferencia es que yo soñaba con ustedes». El silencio cayó como una ola pesada. Raúl observaba desde la distancia, apoyado en la puerta, sin intervenir. Luis abrió la carpeta. «Papá, si firmas aquí, el fideicomiso volverá a tu control total. ¿Y qué pasará con Costa Azul?». «Se disolverá», dijo Sergio con firmeza. «No necesitamos empresas, solo familia». Sonreí. Qué fácil es decir familia cuando ya no queda nada que repartir. Ana María no aguantó más. «Basta», gritó entre lágrimas. «Mamá no quería esto. Ni venganzas ni orgullo». Todos callamos. Ella sacó un papel doblado del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «Encontré esto en el archivo del fondo. Es una carta de mamá para los 3. Sergio la tomó con manos temblorosas. La abrió. La letra de Julia era inconfundible. Si algún día leen esto, es porque la vida les dio la oportunidad de entender. No busquen herencias ni culpas. Busquen propósito. No hay riqueza más grande que ver a tu padre en paz. Si él calla, escúchenlo. Su silencio será la respuesta que todavía no saben formular». Cuando Sergio terminó de leer, la brisa se llevó un rincón del papel. Nadie habló. Solo el sonido del mar llenaba el espacio. Luis, con los ojos enrojecidos, se acercó y se arrodilló frente a mí. «Perdónanos, papá. Creímos que el dinero era la medida del amor». Le toqué el hombro con suavidad. «No tienen que pedirme perdón. Solo aprendan a no repetir». Sergio respiró hondo. «¿Qué vas a hacer ahora con todo eso, papá?». «Nada», respondí, mirando el horizonte. «Lo dejaré donde siempre estuvo, en el mar». Se miraron confundidos. Me levanté lentamente y los invité a caminar hacia la orilla. El cielo estaba gris y las gaviotas sobrevolaban en círculos. Raúl nos siguió sin decir palabra. Cuando llegamos al borde, abrí la caja metálica donde guardaba los documentos más antiguos del fondo y las cartas de Julia. Los 3 me observaban en silencio. «Esto», dije, «no me pertenece, ni a ustedes». Luis dio un paso al frente. «¿Qué haces, papá?». «Cumplir la última voluntad de su madre. Dejar que el mar decida lo que vale la pena conservar». Con cuidado, deposité la caja sobre las olas. Flotó unos segundos y luego se hundió lentamente, hasta desaparecer. Ana María lloraba. Sergio apretaba los dientes. Luis temblaba. «Papá, ¿eso era todo?». «No, hijo, eso era solo papel. Lo que realmente importa no se hunde». Nos quedamos allí, mirando cómo el mar se tragaba los restos del pasado. Por un instante, todo fue silencio. Pero no un silencio vacío. Era el silencio del cierre, del perdón, del comienzo. Raúl rompió la quietud. «¿Y ahora qué, Mateo?». «Ahora les toca a ellos». Sergio se limpió las lágrimas y me miró fijamente. «Papá, ¿podemos empezar de nuevo?». «Eso depende de ustedes», respondí. «Yo ya empecé hace rato». Nos abrazamos. Por primera vez en años, sentí sus manos firmes, no para pedir, sino para sostener. Esa tarde,
Mientras el sol caía sobre el mar, Ana María organizó los papeles del fondo en la mesa. Raúl encendió la radio y una vieja canción de José Alfredo llenó el aire. ¿Y qué pasa con Costa Azul Holdings?, preguntó él. Seguirá, dije, pero no como empresa. Será una fundación, en nombre de Julia. ¿Y los herederos? Serán los que aprendan a servir, no los que sepan contar. Ana María sonrió. Mamá estaría feliz. No, hija, dije mirando al horizonte. Mamá está feliz. Solo hay que escucharla en las olas. El reloj de bolsillo brilló bajo el sol. Las manecillas marcaban las 6:14. Por fin el tiempo caminaba sin peso. Esa noche, los hijos se fueron, dejando tras de sí algo que no se podía medir. Respeto. Raúl se acercó con una botella de tequila. Por Julia, dijo, levantando el vaso. Por el mar, respondí. ¿Y por ti, Mateo? Sonreí. Por todos los que entienden que perderlo todo a veces es la única forma de recuperarlo. El mar rugió con fuerza, como si aplaudiera, y bajo su murmullo eterno sentí que la historia por fin había terminado de contarse. El silencio no fue mi castigo, fue mi lenguaje, y mi última palabra fue paz.